Muy buenos días y bienvenidos a tu canal Inglés sin excusas. En el día de hoy vamos a ver el verbo to be, pero en tiempo pasado. Si lo quieres ver en tiempo presente, ya tenemos un video en el cual tú puedes pues ir y verlo y luego regresar a este. El verbo to be, recordando que es el verbo ser o estar. Por ejemplo, yo soy o estoy, tú eres o tú estás, ella es o está, pero que en este caso lo vamos a ver en pasado. Como si yo era o estaba, tú eras o tú estabas, ella era o estaba, etcétera. Por ejemplo, la conjugación del mismo pues sería de la siguiente manera. Por ejemplo, yo era o estaba, pues entonces aquí digo I was, que sería yo era o estaba. Si yo digo tú eras o tú estabas, pues aquí digo you were. Si yo digo ella era o estaba, entonces en este caso pues sería she was. Si yo digo él era o estaba, en este caso pues sería he was. Para el neutro, era o estaba, entonces digo it was. Yo digo mi padre era o estaba, en este caso pues sería my father was. Note que simplemente estoy utilizando lo que es was o were. Si digo nosotros éramos o estábamos, en este caso decimos we were. Ustedes eran o estaban, pues entonces digo you were. Y si digo ellos o ellas eran o estaban, pues en este caso digo they were. Simplemente utilizamos was o were. Para negar, pues simplemente le ponemos not. Por ejemplo, I was not, you were not, she was not, he was not, it was not, my father was not, we were not, y you were not, como también they were not. También puedo utilizar lo que es la forma corta de las oraciones negativas. Por ejemplo, si digo was not, yo lo puedo cambiar por wasn't. Was not, lo puedo cambiar por wasn't. Y si digo were not, aquí yo lo puedo cambiar por weren't y también puedo negarlo de esta forma. Es decir que yo puedo decir I was not o simplemente puedes decir I wasn't. I wasn't. Yo puedo decir you were not o simplemente decir you weren't. Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo puedo decir she was not o simplemente decir she wasn't. O sea, cambiar was not por wasn't, were not por weren't. Por ejemplo, he was not o simplemente decir he wasn't. Sí. Por ejemplo, digo it was not o simplemente decir it wasn't. Y así sucesivamente. My father was not o simplemente decir my father wasn't y es otra forma. Por ejemplo, we were not o simplemente decir we weren't, que sería lo mismo pero en forma corta. You were not, decir you weren't. Y si digo, por ejemplo, they were not, pues para negar, pues entonces digo they, por ejemplo, they were not, pues digo ahí they weren't, que viene siendo lo mismo pero de forma negativa. Ya para preguntar es más fácil todavía porque simplemente lo que hago es invertir el verbo was o were con el pronombre personal. Por ejemplo, si yo digo I was aquí, ya para preguntar, pues sería was I y luego avanzo. Por ejemplo, you were, ya para preguntar sería were you. Si yo digo she was, ya para preguntar sería was she, vamos a ponerlo bien aquí, was she. Si yo digo, por ejemplo, he was, ya para preguntar sería was he. Si digo it was, ya para preguntar sería por ejemplo, it was it, y así sucesivamente. Por ejemplo, my father was, ¿qué digo ahí? Was my father. Si yo digo we were, para preguntar, aquí sería pues, were we. Sí, you were, bueno, pues para preguntar sería, were you. Si digo they were, para preguntar, pues sería, were they. O sea que para preguntar, lo único que hacemos es una inversión entre lo que es el pronombre personal más el verbo. O sea, al revés. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos con el to be en pasado. Por ejemplo, si yo digo, yo estaba trabajando ayer, entonces, ¿qué digo ahí? I was trabajando, working. Ayer, I was working yesterday. Yo estaba trabajando ayer. I was working yesterday. Vamos a hacer una negando. Por ejemplo, yo digo, ella no estaba en casa anoche. Entonces, ¿qué digo ahí? She was not, o puedo utilizar la forma corta. She wasn't en casa. She wasn't at home
anoche, last night. She wasn't at home last night. Vamos a hacer una preguntando. Por ejemplo, yo digo, ¿estabas viendo televisión ayer? O qué sé yo, el viernes. ¿Qué digo ahí? Were you watching? Were you watching TV? El viernes. Bueno, pues entonces ahí digo on Friday. Were you watching TV on Friday? Sí. Sigo, por ejemplo, mi madre estaba cocinando conmigo. Entonces, ¿qué digo ahí? Bueno, my mother estaba. Bueno, my mother was cocinando, cooking conmigo, with me. My mother was cooking with me. Sí. Entonces, si niego, vamos a estar negando, por ejemplo, él no era mi hermano, sino mi padre. Entonces, ¿qué digo ahí? He wasn't my brother. Él no era mi hermano. He wasn't my brother, sino mi padre. Ahí que digo, bueno, but, sino mi padre. My father. But my father. Muy bien. Entonces digo otra más. Mi hermano estaba jugando béisbol. Entonces, ¿qué digo ahí? My brother was jugando. My brother was playing baseball. Baseball. Ahí sería mi hermano estaba jugando béisbol. My brother was playing baseball. Si niego, por ejemplo, negando, yo no estaba hablando contigo. Entonces, ¿qué digo ahí? I was not hablando. I was not talking contigo, to you. I was not talking to you. Ahí sería, yo no estaba hablando contigo. I was not talking to you. Si pregunto, yo digo, por ejemplo, tú estabas esperándome. Entonces, ¿qué digo ahí? Were you esperándome? Were you waiting for me? Were you waiting for me? ¿Tú estabas esperándome? Seguimos. Yo digo, por ejemplo, ella no te estaba buscando. Entonces, ¿qué digo ahí? She was not, o she wasn't, buscándote. Looking for you. Ella no estaba buscándote. She wasn't looking for you. She wasn't looking for you. Y si pregunto, yo digo, por ejemplo, ¿tú estabas en la playa ayer? Entonces, ¿qué digo ahí? Were you on the beach o at, dependiendo? Were you on the beach ayer? Yesterday. Were you on the beach yesterday? Y esta es la forma de cómo podemos, pues, nosotros hacer ejemplo con el verbo to be en pasado. También yo puedo practicar con esto haciendo preguntas y respuestas. Por ejemplo, yo puedo decir, were you, y completar una pregunta. Were you haciendo esto con aquello? Entonces yo puedo responder, yes, I was, más lo que me preguntaron. O decir, no, I wasn't, más lo que me preguntaron. Por ejemplo, yo digo, ¿tú estabas trabajando ayer en la mañana? ¿Estabas trabajando ayer en la mañana? Entonces, ¿qué digo ahí? Were you working? Ayer en la mañana. Were you working yesterday morning? Were you working yesterday morning? ¿Estabas trabajando ayer en la mañana? Were you working yesterday morning? Digamos que sí. Sí, yo estaba trabajando ayer en la mañana. Yes, I was. Puedo dejarlo simplemente ahí si quiero. Yes, I was. O puedo practicar con él y decir, yes, I was working yesterday morning. I was working. Yes, I was working yesterday morning. Sí, por ejemplo, yo pregunto, ¿tú estabas buscándome? ¿Estabas buscándome? Como vimos en el ejemplo anterior. ¿De qué digo ahí? Were you looking? Were you looking for me? Were you looking for me? ¿Estabas buscándome? Vamos a decir que no. No, no te estaba buscando. Entonces, ¿qué digo ahí? No, I was not, o I wasn't looking. No, I wasn't looking for you. No, I wasn't looking for you. No, I wasn't looking for you, que podría ser, pues, la respuesta. Por ejemplo, yo digo, ¿estabas jugando anoche? ¿Tú estabas jugando anoche? Entonces, ¿qué digo ahí? Were you jugando? Were you playing anoche? Last night? Were you playing last night? Sí. Vamos a decir que sí. Sí, estaba jugando anoche. Entonces,
Entonces, ¿qué digo ahí? Yes o yeah, I was jugando. I was playing anoche last night. Y esta es una de las formas que pues podemos utilizar para practicar el verbo to be en pasado. ¿Sí? Así que gracias por llegar hasta esta altura del video. Espero que te haya gustado esta clase, el verbo to be en pasado. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. También activar la campanita para que te enteres de cada clase, ya que diariamente o interdiario estamos subiendo clase nueva. Y también dale like para que así pues tú nos ayudes y la plataforma pues pueda seguir recomendando. Así que gracias por todo. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Recuerda, inglés sin excusas.